Nicolás se casó con Julia hace 3 años. Para ser sinceros, no se habría casado con ella si no fuera porque se convirtió en la única dueña de la empresa tras la muerte de su padre. Su padre, un empresario joven y ambicioso, murió de un derrame cerebral. Julia, siendo la única hija del señor Martínez, heredó toda su fortuna. Nicolás, un hombre apuesto y acostumbrado a vivir a costa de las mujeres, puso sus ojos en ella. Julia se dejó llevar por las promesas de Nicolás, mientras él planeaba quedarse hasta encontrar una oportunidad más rentable. Pero pronto se dio cuenta de que la mejor opción, el premio gordo de su vida, era Julia. Heredó la colosal fortuna de su padre, y Nicolás sabía perfectamente cómo aprovecharla. Creía que podía manipular fácilmente su profundo amor para controlar su fortuna. Y todo iba viento en popa para Nicolás. La chica estaba muy triste. Su padre había sido su pilar de apoyo y la persona más importante en su vida. Así que Nicolás envolvió rápidamente a Julia con cuidado y apoyo en un momento tan difícil. La joven e ingenua chica no sabía que el peor momento de su vida había forzado a Nicolás a dejar de esconder su verdadera naturaleza, al menos hasta su matrimonio. Mantuvo su buen comportamiento, asegurándose de que no sospechara. Después del funeral, propuso una boda, sugiriendo que esperara hasta que pasara su luto, ya que su padre había fallecido recientemente. Nicolás era un maestro de la manipulación y la pretensión. Podía convertirse en quien fuera necesario y hacer lo que se esperara de él. Con sus amigos ricos, a menudo no ponía mucho esfuerzo, pensando que siempre habría otra mujer rica. Con Julia, valía la pena. Los esfuerzos no serían en vano, y el hombre astuto lo sabía. Pero el primer reto para él vino de una fuente inesperada que no podía haber previsto. El padre de Julia tenía un mejor amigo. También era su principal adjunto en la empresa y el padre de Julia. El señor Fernández comprendió enseguida que Julia estaba profundamente enamorada y no cancelaría la boda. Su tristeza por la pérdida de su padre la llevó a buscar un sustituto. Pero como hombre sagaz y perspicaz, el señor Fernández insistió categóricamente en un acuerdo prenupcial y logró convencer a Julia. «Nicolás, es por el negocio. ¿Es tan difícil?», preguntó Julia, repitiendo lo que el señor Fernández le había dicho. «Esto es humillante. ¿Crees que necesito tu dinero?», replicó el hombre, indignado por este giro de los acontecimientos. «Amor, es solo una formalidad. Solo lo necesitamos en caso de divorcio. Mi padrino realmente quiere que lo firmemos. Siempre has sido como un segundo padre para mí». Julia podía ser ingenua en temas financieros, dado que nunca había tenido que preocuparse por el dinero, pero no era tonta en otros aspectos. Cuando se proponía un objetivo, lo lograba, pasara lo que pasara. Nicolás se vio entre la espada y la pared y tuvo que aceptar todas las condiciones del señor Fernández. El contrato matrimonial era estándar, pero privaba completamente a Nicolás de sus derechos. Estaba claro que el negocio y todas las otras propiedades que heredaría de su padre no podrían ser bienes comunes del matrimonio. Nicolás pensaba que recibiría una parte de los dividendos, adquiriría nuevas propiedades y activos. Sin embargo, el contrato, redactado por un abogado de primera categoría, le impedía tener esta oportunidad. A pesar de esto, Nicolás pensaba que el matrimonio aún le convenía, pues tendría acceso a las finanzas de su esposa sin restricciones y podría acumular capital para el futuro. Planeaba tomar dinero del presupuesto común cada día y transferirlo a su cuenta. Pero Nicolás también estaba equivocado en este aspecto. El señor Fernández era un hombre entregado, honesto y responsable,
que no solo manejaba los flujos financieros de Julia en el negocio, sino también sus finanzas personales. Nicolás disponía de fondos limitados para sus gastos personales, pero aún así se mantenía optimista sobre el futuro y esperaba ver cómo se desarrollaría la situación. Y pronto resultó que su paciencia fue realmente recompensada. Julia había intentado concebir desde el día de su boda. Ella deseaba ser madre, pero cada nuevo ciclo trajo pérdida y desesperación. Inicialmente lo atribuyó a los nervios y el estrés causados por el ritmo frenético de la vida. Ella tomó el negocio en sus propias manos y aprendió mucho en el proceso, lo que naturalmente fue agotador. Después de más de un año de intentos fallidos, la mujer buscó ayuda de especialistas, se hizo un examen médico completo y identificó la causa de sus fallos. Los síntomas de Julia, que atribuía a un estilo de vida ocupado, se convirtieron en alarmantes. Su cuerpo le estaba avisando de problemas, pero con poco éxito. Durante todo este tiempo, Nicolás jugó el papel de marido nominalmente. Su interés por Julia simplemente no existía, y no había conseguido esconderlo bien suficiente. Aunque nunca lo habían discutido abiertamente, Julia estaba consciente de las numerosas mujeres con las que su marido la había engañado. Pero Nicolás creía que era experto en conspiración y manipulación. Creía que estaba exitosamente jugando el papel de esposo de una esposa muerta sin ninguna sospecha. Se sentía a su suerte y pensaba que solo necesitaba durar un poco más para lograr el resultado que deseaba. Sin embargo, el comportamiento de Nicolás fue condenado y discutido por todos, desde los médicos en los hospitales donde Julia fue tratada hasta el señor Fernández. El hombre estaba furioso y frustrado. No podía comprender por qué Julia desesperadamente quería preservar su matrimonio en el borde del abismo. También se preocupaba de que Julia no tenía voluntad. Como resultado, su esposo automáticamente se convirtió en su único heredero. Ese escándalo inherente a todo, incluyendo las riquezas de Julia y de sus padres, también contribuyó. Todo su trabajo duro sería en vano, un ejercicio de futilidad. El señor Fernández estaba seguro de que Nicolás, este desgraciado, se desharía de toda la propiedad en pocos años. Sin embargo, el hombre de edad estaba perdido en cómo abordar un tema tan delicado con su ahijada, que hasta ayer emanaba salud y juventud, y ahora no tenía ninguna oportunidad. Ella estaba muriendo, y sucedería en el futuro muy cercano. El número estaba en los meses. Nicolás ya estaba frotándose las manos de alegría. Sus ojos ardían con anticipación, esperando deshacerse de esta esposa enferma y adquirir un capital sólido. Se parecía a él que la matanza estaba en la bolsa. El señor Fernández le pedía que no tuviera que empezar una conversación sobre la voluntad él mismo, pero afortunadamente no fue necesario. Julia comenzó la conversación ella misma. Su secreto lo dejó sin palabras, porque había planeado todo meticulosamente, con una finura y una audacia que nunca esperaba. La venganza es realmente un plato bien servido frío, y Julia lo ejecutó perfectamente. El camino que Julia recorrió y se dio cuenta no tomó mucho esfuerzo y tiempo, pero ella, cumpliendo su viaje aquí en la tierra, se dio cuenta de sus principales sueños. Desafortunadamente, los amados de Julia no presenciaron un milagro y se murió sin recuperarse. Había arreglado los detalles de su funeral con mucho cuidado antes de su muerte. Serena y resuelta, ella claramente transmitió sus últimos deseos. El día después de la ceremonia de despedida, el notario llamó a las personas mencionadas por Julia en su testamento y pidió que llegaran para su anuncio. Nicolás estaba sorprendido por esta noticia. Estaba seguro de que su esposa no había dibujado ningún documento oficial en caso de su muerte,
y que él se convertiría en su único heredero, como la ley normalmente lo permite en casos como este. Aún esperando por lo mejor, se fue a la reunión apuntada, tomando a su nueva esposa, Silvia, que era una belleza sorprendente. Al entrar en la oficina del notario, Nicolás encontró al señor Fernández y al amigo de Julia, Carlos Torres. Pero lo que lo detuvo fue que Carlos no estaba solo. Estaba empujando un cochecito con un bebé dentro. Nicolás no sabía nada del matrimonio de Carlos ni del nacimiento de su hijo. Aunque Nicolás no era un experto en ninguna área, él no era todo el tonto. No le tomó mucho tiempo para darse cuenta de que había una agenda oculta en juego y él había sido desmoralizado. A pesar de esto, la curiosidad lo abrumó. Quería saber qué había pensado Julia, aunque ya era evidente que sería algo increíblemente humillante para él. Por aproximadamente 15 minutos, todos permanecieron en silencio, ocupando diferentes rincones de la habitación. Nadie más llegaba. El notario parecía haber prolongado la parte introductoria lo más posible, contándoles por qué se habían reunido, qué honor era leer el último testamento y voluntad de la fallecida. Incluso entonces, Nicolás podía decir por la sonrisa maliciosa en el rostro del señor Fernández que los contenidos del testamento eran un secreto solo para Nicolás. Finalmente, Nicolás escuchó su nombre. «A mi marido justo, Nicolás, renuncio a la herencia», leyó el notario. Al leer esta modesta y corta sentencia, el notario miró a Nicolás y le preguntó si había entendido la esencia de lo que se había dicho. El hombre humillado no tuvo opción sino a sonreír. En ese momento, Silvia tomó su mano y trató de levantarse para salir con dignidad, pero Nicolás la mantuvo en su lugar. Ella miró a él con una expresión de pregunta que el hombre ignoró. Él mismo hubiera querido dejar la escena de su humillación pública lo más rápido posible. Pero el acto no había terminado y la audiencia invitada necesitaba verlo hasta el final. Después de una breve pausa, el notario procedió. «Propiedad de mi único hijo, Roberto Torres, hasta que llegue a la adolescencia». Nombró a su padre, Carlos Torres, y al señor Fernández como guardianes y administradores de su patrimonio. Una revelación sorprendente golpeó a Nicolás como un balde de agua fría. ¿Qué? ¿Un hijo de Carlos? Sus pacientes se rompieron y se despertaron con un grito sorprendente. A la indescripción de Nicolás y Silvia, la noticia no llegó como sorpresa a nadie presente. ¿Es el niño hijo biológico de Julia?, Nicolás preguntó, respirando y levantando su voz. «Sí, Roberto es el hijo biológico de Julia y Carlos», clarificó el señor Fernández. «No ha estado embarazada en los últimos 2 años. Eso es imposible». Nicolás desesperadamente se agarró a las llaves, a pesar de saber que en estos días ser pregnante no era necesario para tener un niño. El Padre Dios se aburrió, claramente apreciando el shock y la desesperación de Nicolás. «Los avances en la medicina en estos días son asombrosos», dijo. Mirando esta escena, Carlos se acordó del horror que sentía hace 2 años, cuando descubrió que su mejor amigo estaba enfermo y que no tenía ninguna oportunidad de recuperarse. Fue sorprendente para él cómo Calma hablaba sobre su tiempo limitado y lo que necesitaba hacer. Es entonces que reveló su deseo de convertirse en madre. No importa lo que sea. «Tuve a mi ex, preservada antes de empezar el tratamiento. Me dijeron que probablemente no podría tener un hijo propio. Pero yo insistí, Carlos. Crecí sin madre y sé que no es fácil, pero siempre sentí su amor y protección». «¿Nicolás se acuerda de tener a la niña sola?», Carlos inquietó cautivamente. «¿Quién lo permitiría?
Se convertiría en un guardián y usaría el dinero del bebé, ya que no tiene conciencia. No, ya he dado cuenta de que mi marido es alguien de carácter cuestionable, para ponerlo correctamente, y su reacción a mi diagnóstico y pronóstico. Ni siquiera quiero hablar de él. Este hombre no vale la pena quedarse en la risa. ¿Y qué tal el bebé? Esa es la cuestión que quería discutir contigo, pensaba Julia, lo cual fue bastante inusual para ella, ya que normalmente era sin miedo. No sé cómo abordar el tema delicadamente. Quizás no hay manera delicada. En resumen, me gustaría que tú fueras el padre de mi hijo, exclamó en una voz alta. ¿Estás bromeando? Tienes un esposo. Carlos claramente no estaba preparado para esto. Por supuesto, no dormiremos juntos. Es imposible debido a mi condición actual. No puedo llevar al bebé yo misma, desafortunadamente. Tuve a mis óvulos preservados. Ahora necesitamos el material biológico del futuro padre. Naturalmente, también necesito a una mujer para llevar y dar a luz a él. Pero, por suerte, estos servicios ya están disponibles. Al principio, Carlos pensaba que era absurdo el divague de una mujer desesperada, pero ella tenía un plan lógico en su cabeza, y resultó que ya había completado una gran cantidad de trabajo preparatorio haciendo investigación de los aspectos legales. Arregló servicios de clínica reproductiva e incluso encontró a una madre para el bebé futuro. Carlos podría usar los servicios de un donante para un padre para el bebé. Realmente quiero dejar un pedazo de mí mismo detrás. Pero cuando piensas en eso, ¿con quién se va a quedar el bebé? He estado pensando mucho, pero eres el único en quien puedo confiar. Estoy segura de ti. Conocerte por tantos años, creo que serás un gran padre. Entiendo que quieres crear tu propia familia, casarte y tener hijos naturalmente, es lógico. Pero por favor, piensa en eso. No me respondas ahora mismo. Para mí, después de lo que pasó con Nicolás, es crítico que el padre de mi hijo sea alguien que no priorice el dinero, alguien que no explote mis asuntos. No soy tan ingenua como era antes de la boda. Nicolás me enseñó mucho. Ahora tengo mucha experiencia de vida. Y para ti, no necesitas ningún dinero. Tienes pleno. Nicat, mi padre tiene, respondió el hombre, corrigiendo la razón de Julia por primera vez. Ya sabes que vas a conseguirlo. Trabajas sin descanso para mantener la compañía de familia en éxito. Nunca ha sido necesaria. Ahora, sé por un hecho que un hombre que creció pobre nunca se detendrá de tener suficiente, y si su decencia también es falta, habrá un gran problema. He experimentado eso a primera vista. La mujer, lamentablemente, le dijo: para ser honesta, estoy completamente confundida. Tuve una idea completamente diferente de cómo era ser padre. Necesito consultar a mis padres. Entienden que no puedo tomar una decisión sola. Necesitaré la ayuda de los miembros de familia cercanos cuando yo me convierta en padre. Así que tengo que informarlos y pedir su opinión. Julia no tenía ninguna objeción, así que solo solicitó que Carlos prometiera mantener esa información en secreto. La conversación con los padres de Carlos fue muy difícil. Su padre aceptó neutralmente todo lo que se le dijo, a todas las explicaciones, y aseguró que apoyaría la decisión de su hijo y ayudaría tanto como pudo con su hijo. Su madre, sin embargo, no era tan abierta. Como todas las madres, quería que él se casara con una buena mujer y tuviera hijos juntos. Sentía una inmensa simpatía por Julia. La había conocido desde su infancia y pensaba mucho en ella. Pero esta solicitud fue muy difícil para una madre aceptar que su madre, que podría ser su nieto, estaba muriendo y que el niño sería llevado por otra mujer. ¿No puede el niño conseguir la enfermedad? La mujer temía esta pregunta. La encontraba horrible, aburrida y fuera de lugar. Sin embargo, ¿cómo más podría asegurarse de la seguridad de su nieto?
Zhou Li no tiene una forma hereditaria de la enfermedad, respondió Carlos. Esto le asustó a la mujer ansiosa a un cierto punto, aunque no completamente. Sin embargo, después de una consideración cuidadosa, expresó su apoyo por la decisión de su hijo. Carlos también luchó con la indecisión. La propuesta de Julia se enamoró y empezaron a implementar su plan paso a paso. Mientras Carlos se sentaba y reflexionaba sobre la historia que se estaba viviendo, el señor Fernández se emocionó por la conversación con Julia, un poco más de 2 meses antes. Empezando de lejos, dijo que le honró al señor Fernández como segundo padre y esperaba que no lo rehusara. Y luego ella se aclaró que quería que él se convierta en el guardián de su hijo. Inicialmente, el señor Fernández pensaba que su ahijada era delirante. Pero cuando Julia compartió la historia completa, el padrino se quedó en shock. No solo había tomado una decisión tan valiente Julia y Carlos, sino que también la habían ocultado por mucho tiempo. ¿Cuánto tiene el bebé ahora?, preguntó el señor Fernández. Roberto tiene 8 meses. Julia sonrió. Ustedes dos realmente saben cómo sorprender. El señor Fernández explicó, todavía procesando el shock. No quiero que Nicolás sepa sobre el niño antes de que muera. De hecho, solo lo sabrá cuando mi voluntad sea anunciada. Ya lo he firmado y está en la notaría. Sin embargo, hay un aspecto que todavía necesita resolverse. Roberto tendrá solo un padre. He reevaluado muchos aspectos de mi vida y no quiero dejar nada al azar. Carlos tiene padres, así que si algo le sucediera, Roberto iría a ellos. Pero quiero que tú también tengas derechos por si acaso. El hombre de edad sentía que podría ser demasiado peligroso actuar con Nicolás así, incluso si el marido de Julia merecía tanto tratamiento. Julia, ¿estás segura de que este es el modo de tratar a tu marido? Es un hombre repugnante, involucrándose a sí mismo con sus medios. Quiero decir, ¿por qué necesitas tanta venganza desde más allá de la tumba? Expresó sus pensamientos. Luego de inmediato se detuvo. Lo siento, querida, por ser tan rudo. Sabes, he pensado en esto durante 2 años. He visto a Roberto. He visto cómo a Carlos le encanta y sus padres lo adoran. No necesito nada más. He aceptado la situación. Actualmente, estoy mucho más enojado por aquellos que me hablan de alguna recuperación mística y curación. Y respecto a Nicolás, lo amé tan profundo. Creí en él con todo mi corazón. Pero él se volvió el monstruo más desgraciado. Viene a mi hospital como si fuera trabajo duro, ¿sabes? ¿Sus amigas lo trajeron aquí? El hombre de edad silenciosa gritó, con una expresión aparente de pérdida. ¿Debería olvidar esto? Absolutamente no. Él adora el dinero más que nada. Así que así lo castigaré. Será una sorpresa para él. ¿Ves? Te guardé todo. Fue inmensamente difícil. Quería presentarte a mi hijo de inmediato, pero fui extremadamente cauteloso para que nadie se diera cuenta y le dijera a Nicolás. Esto puede ser mi despedida a él. Incluso le escribí una carta. La notaria la enviará. El señor Fernández hizo varios intentos para deshacer a su ahijada. Se parecía a él como una decisión mal recomendada. Pero la mujer mantuvo su posición y tuvo que conceder. A pesar de todo, es su última voluntad. Debe ser respetada. En medio del silencio, de repente, en la oficina del notario, todos estaban enfrascados en sus propios pensamientos. Por supuesto, no necesitas ser un adivino para adivinar que Nicolás maldijo a Julia de todas maneras. La gente como él no tiene ninguna idea de que ellos mismos podrían ser la culpa y que el comportamiento de otros podría ser una respuesta lógica. Y todavía, tal introspección es demasiado compleja para tal gente.
¿Por qué preocuparse en buscar problemas dentro de sí misma? Extrañamente, fue Silvia quien interrumpió el silencio. Trató de llevar a su amante por el brazo para ayudarlo a salir. Sin embargo, Nicolás no tenía intención de salir, ya que no había terminado de hablar. ¿Estás segura de que no tengo derecho a nada? A un compasivo compaso, o lo que sea que sea. Soy el marido, de hecho, exclamó el hombre. Incluso Silvia se asustaba de este comportamiento a pesar de la presencia de los demás. Solo el notario de edad, acostumbrado a este comportamiento, quedó sorprendido. De acuerdo con la ley, no estás incluido en el círculo de personas que tienen derecho a una parte de la herencia. Además, he estudiado atentamente tu contrato de matrimonio. Su texto está aquí. El notario le tapó el bolso grueso frente a él con su mano. No tienes ninguna oportunidad, incluso cuando apelas a los tribunales, aunque naturalmente mantienes el derecho a hacerlo. Por supuesto que lo disputaré. No es claro quién es realmente este hijo ilegítimo, quién es su hijo, como ella afirmó. Nicolás se fue en una rampa y no se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Carlos luchó para restringirse de golpear al arrojado hombre. Incluso el calmado señor Fernández se enojó. Solo el notario permaneció tan calmo como un lago en calma. Para él, esta era un día de trabajo típico, y nada era sorprendente. Respondió calmadamente. Atachados aquí están no solo el certificado de nacimiento del niño, sino también documentos médicos que dan respuestas claras sobre su nacimiento. Además, según las solicitudes de los heridos, hay resultados de examen de ADN que confirman que su esposa es la madre biológica de Roberto Turgerson. Debería informarles que todos los documentos han sido recogidos completamente y con profundidad. ¿Puedo verlos? Nicolás quería ver la evidencia. Solo puedes revisar la parte que te pertenece. Todos los otros documentos, especialmente los de un niño, solo pueden ser disclosados con el consentimiento de los padres. Por supuesto, no los permito. Carlos inmediatamente rechazó. Así que es posible que solo en un proceso judicial, si el juez lo considera necesario, se exhiban estos documentos. Este fue el último golpe. Se tambaleó fuera de la oficina, golpeando la puerta detrás de él y jurando no dejar que la matanza se despegue. Su esposa, sin embargo, era más política. Le dijo adiós y se fue, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Es importante que no le dijeran que la voluntad fue escrita a él?, preguntó el notario. Hay muchos como él. No es nada más que una formalidad, lo reasignó el notario. La notaria le asustó. Sería divertido si no fuera tan triste. Aún no entiendo cómo Julia se involucró con él. El señor Fernández dijo sus pensamientos en voz alta, pero su pregunta quedó retórica. Los hombres firmaron rápidamente los documentos necesarios y se levantaron. El señor Fernández ayudó a Carlos a poner a Roberto en el estrolero. ¿Se acompañarán? Quiero tomar un paseo, tomar aire fresco, y es bueno para el bebé, preguntó Carlos. Ciertamente me uniré. Por un tiempo se quedaron en silencio, escuchando el ruido de las ruedas del estrolero. ¿Crees que Julia estaría satisfecho con lo que estoy soportando? Carlos finalmente preguntó lo que le había molestado. Estoy seguro de que sí. Eres un maravilloso padre, y es claro ver lo mucho que ambos significan el uno para el otro. El padre de Julia le aseguró. Para ser honesto, hay una cosa que no puedo sacar de mi cabeza. ¿Sabes? Creo que Julia te dijo que yo le avisé contra lo que acaba de pasar en la oficina notarial. Estás hablando de este circuito con la voluntad y cómo Nicolás descubrió sobre Roberto. El señor Fernández gritó en respuesta.
Por supuesto, Carlos respondió. Yo era el que constantemente levantaba la conversación sobre eso. No me gustó esta idea desde el principio. Es un tipo malvado, enojado, estúpido y mercenario. ¿Por qué provocarlo? Honestamente, incluso contemplé, contándole cuando el bebé ya estaba nacido, que Joe Lee lo estaba escondiendo tanto, que creí que no tenía derecho a ello. Decidí que ella no quería lidiar con él sola y dejó estos disputas con nosotros. Hoy lo vi con esa mujer, no mostrando ningún signo de remordimiento. Ahora me pregunto si hice lo correcto, sin insistir en mi postura. Su reacción, la expresión en su cara, fue asombrante. Habría sido mejor sacarlo de él antes. Creo que Jolie tampoco lo quería. Eso también jugó un parte. Y la venganza. Ella quería la venganza porque amaba, sin importar lo que le dijo después. Amaba intensamente, y este amor corrompido no encontró otro camino. Mi pobre chica. El hombre de edad limpió una lágrima que se cayó por su mejilla. No llores por ella. Nos pidió que no. Nos pidió que dirigiéramos todo nuestro amor, que era para ella, a Robbie. Carlos acudió al padre de Julia. Mientras los hombres caminaban, Nicolás y Silvia observaban desde el auto, discutiendo el mismo tema. «Así que no vas a conseguir nada, ¿verdad?», preguntó la chica en desconfianza, brillando rápidamente. «Eres un tonto. ¿Has oído que no hay oportunidades por causa de este tonto? Bien, vamos. Necesitamos tomar al menos algo de valor y moverlo a mi apartamento». 3 días después, Carlos finalmente se apoderó de visitar la casa de Julia, solo para encontrarla vacía. Él se había preparado para una confrontación e incluso compró 2 guardias de seguridad para su protección. Pero Nicolás lo había hecho y regresado a su lugar, por supuesto, no olvidando tomar con él pleno de valiosos. Ahora, Nicolás estaba solo en la pequeña cocina de su pequeño apartamento, tratando de un poco de whisky. Shirley había dejado a él, lo que era bastante esperado. ¿Por qué le haría falta un hombre de pedido? Como Nicolás pensaba su situación actual, no podía ayudar, pero reflejaba cómo había terminado aquí. Antes, las mujeres le pagaban para estar con él, pero ahora necesitaba ofrecer dinero a una joven hermosa chica para quedarse en su compañía. Irónicamente, Nicolás, un gigoló, que había pasado su primer nivel y se deterioró debido a sus pérdidas, no se culpó por sus circunstancias. En sus pensamientos, su esposa era el vilán que había retirado su vitalidad y derrumbado sus esperanzas, dejándolo sin herencia. Él estaba tan ansioso por el dinero. En sus fantasías era joven, guapo, exitoso y extremadamente rico, pero como un golpe de realidad seguramente le había contado algunas verdades frías. No lo necesitaba nadie. Era solo un pobre desgraciado viviendo en ilusiones de grandeza. Fue muy difícil llegar a términos con esa realidad. Sus sueños de riqueza y éxito, largamente contingentes en su exesposa, se rompieron como una casa de cartas. Sus aspiraciones de ser un buen empresario se desvanecían. Ocultado por su ego, no pudo ver su propia parte en su ruina. En lugar de eso, acusó a su esposa muerta, a quien él vio como la raíz de todos sus problemas. Nicolás pasó casi 2 semanas en una estupa bebida, buscando escapar de la realidad, y su resentimiento se creó cada día más fuerte. Durante un desayuno de desesperanza, decidió que había tenido suficiente. Realizó que no lograría éxito o venganza en Joe Lee por beber. Nicolás se sentía profundamente humillado. Unos días antes, hombres del señor Fernández habían llegado y prácticamente lo forzaron a enviar sus cargos, rompiendo la fuerza de abogado que Julia le había dado. ¿No sabías que la fuerza de abogado pierde su fuerza legal después de la muerte de la persona que lo envió?, dijo uno de los hombres en una manera derogatoria. Dejó al lado de su enferma mujer.
Convenientemente, se olvidó de sus intrigas infinitas, el engaño, el abuso de alcohol y el comportamiento disminuido hacia su esposa. «Qué pena que ella está muerta y no puedo golpearla», pensó. Tantas veces apenas me restringí mi impulso, encargándome de que mis pacientes fueran generosamente recompensados. Empezó a pensar cómo le gustaría retenerse de ella y qué debería hacer ahora. Primero quería desecrar su casa, pero luego, contemplando lo que era de muy caro para Julia y qué maldición le causaría la más sufriente, vio otra respuesta que estaba en la superficie. ¡Roberto! Nicolás estaba literalmente atrapado por la electricidad cuando esta idea llegó a su cabeza. Rompió viciosamente, habiendo finalmente divisado su plan de venganza. Por supuesto, había muchos problemas que resolver y estructurar, pero él había decidido en lo principal. Él no iba a herir a Roberto. ¿Cuál es el peor sueño de una madre? No poder ayudar a su hijo en problemas. Eso es exactamente lo que él decidió hacer. El plan de su imaginación incendiada era simple: quitar al bebé, llevarlo lejos y dejarlo en un orfanato después de una semana. Los pensamientos de venganza y fantasías de él calentaron el alma de Nicolás. Si él tenía una, por supuesto. No había sonreído así por mucho tiempo. Y asombroso, pero su esposo no le importaba. Puedes incluso decir que él estaba feliz. Como pensaba, a través de todos los detalles, él experimentó euforia. El objeto de su odio no estaba cerca, pero Nicolás imaginó con orgullo cómo Julia hubiera sufrido por su incapacidad de ayudar a su hijo. Una vez que había acabado con un plan teóricamente, comenzó a pensar en la parte práctica. Necesitaba descubrir todo sobre los movimientos de Roberto y los con los que se iba a la casa, para perfectamente elegir el lugar y el tiempo para su crimen. Nicolás había conocido a Carlos bien en su pasado y era incluso familiar con sus padres, habiendo visitado su casa. También sabía que su suburbano y elito acuerdo había mejorado la seguridad. Al comenzar a contemplar su plan, Nicolás se dio cuenta de los desafíos que enfrentaría. No podía predecir cuánto tiempo tardaría observando desde la floresta con binoculares, estudiando la rutina y movimientos diarios del niño. ¿Es el juego valiente? Absolutamente. Nicolás pensaba a sí mismo. Su estado mental había sido noticiablemente afectada después del anuncio del testamento. Ella arruinó mi vida y yo arruinaré la vida de su hijo, un rico padre. Él vivirá de la validez del Estado y su madre observará desde el otro mundo y se dará cuenta de que es la culpa de todo. El hombre rió maliciosamente. Si una persona indiferente hubiera estado cerca de Nicolás en ese momento, habrían notado los drásticos cambios en su mente y le habrían llevado a un médico. Desafortunadamente, la historia no entretiene hipotéticos. Nicolás estaba decidido en lograr sus objetivos. Si tenía un plan, no importa lo tímido que pareciera, lo veía hasta el final. Pasó 2 días completos no mirando, pero preparando las condiciones necesarias para ello, Nicolás escogió todo el territorio para encontrar el punto de vanguardia perfecto. Necesitaba un lugar que separara todo el asentamiento, especialmente la casa de Turgerson, mientras permaneciera oculto. El hombre dedicó todo su esfuerzo y tiempo a encontrar un lugar que consideraba perfecto en cada aspecto. Por más de una semana, Nicolás se levantó a la mañana y se aceleró al asentamiento de la vivienda, permaneciendo allí hasta la tarde. Mantuvo un constante observador con binoculares, grabando toda actividad en la casa, quién llegaba y cuándo se despedía. Mantuvo diligentemente un cuaderno para asegurar que no le perdiera nada. Encontró que el niño era cuidado por Carlos, su abuela y su nana. Por supuesto,
Carlos y su madre no estaban adecuados para implementar los planes de Nicolás. Ambos conocían bien a Nicolás y podían identificarlo inmediatamente. Nicolás no tenía intención de ser castigado por el crimen que había cometido. Por supuesto, anticipaba que la policía le iba a preguntar, pero esperaba que los engañara. Por lo tanto, la nana fue elegida como víctima del ataque en el plan de Nicolás. Ella tenía un horario fijo y siempre caminaba con Roberto en los mismos lugares, por las mismas rutas. La fortuna le favoreció a Nicolás. En la mañana, durante su caminata diaria con el bebé dormido tranquilamente, la nana dejó el territorio asegurado del asentamiento. Se siguió un pequeño camino de bosque a una salida, donde otra nana de un asentamiento cercano la conocía. Se conversaron y Nicolás incluso oyó su risa. El hombre decidió parar de mirar el asentamiento diario para evitar atraer la atención. Necesitaba permanecer inconsciente. Ahora solo visitaba los viernes, tratando de coincidir con el paseo de la nana durante el día. Todo era preciso, como el círculo. Cada viernes, la nana dejaría la seguridad del asentamiento y caminaba el camino de la floresta. Por 4 viernes consecutivos, observaba el sistema para asegurar que no fallara. El viernes 4 sabía que regresaría la próxima semana al mismo tiempo para sacar al niño. Para ejecutar su plan, compró un arma de aturdimiento poderosa de un mercado local, pagando dinero para evitar que se trazara. Planeó meticulosamente cada detalle para evitar la captura. Similarmente, compró un auto antiguo, robó las placas de licencia y las atasó al vehículo. Estratégicamente determinó dónde parcar el auto, así que era cerca suficiente para escapar, pero no tan cerca como para atraer la atención. También consideró su apariencia, tomando pasos para disfrazarlo de su figura y su cara para evitar el reconocimiento. Los pensamientos de la cagada lo consumieron. Se fue a dormir y se despertó con estos pensamientos, incluso soñando con el acto en detalle preciso. A medida que el día apuntado se aproximaba, perdió casi 7 kilos y se convirtió en una sombra de su antiguo yo. Un rápido vistazo a él fue suficiente para darse cuenta de que éste era un hombre a ser temido. Traces de neurosis y obsesión empezaron a enfriarse en su cara. El viernes se aparcó en un lugar preselectado y esperaba. Cuando vio a la nana empujando el cochecito por el camino, se estremeció. El planeo extenso lo había desconectado de la realidad de sus actos impendios. Estaba a punto de enfrentar a un extraño, asustarlo con un arma de aturdimiento, robar al niño del cochecito y escapar a su auto. Nicolás había imaginado la situación a ser diferente, más como una escena de un videojuego. Aquí, por su parte, todo era real. La mujer, el bebé en el cochecito y el bebé examinando sus alrededores con curiosidad. Por naturaleza, Nicolás no era violento, y cruzar esa línea fue difícil para él. Pero su profundo odio por Julia lo llevó a llevar a cabo su plan. Se acercó a la nana del niño, lo empujó fuera del cochecito y lo mató. Luego usó un taser en ella y se salió del shock. Todo lo que quedaba era sacar al niño del cochecito y correr al auto. Sin embargo, las cosas se volvieron muy complicadas a este punto. Se bajó para deslizar las cintas. De repente sintió un golpe en la cabeza y se cayó al suelo. La siguiente cosa que supo era que un hombre viejo estaba a su lado. Él estaba abrazándose a Nicolás y lejos de sus manos. Nicolás se volvió inconsciente. El misterioso hombre se volvió un guardián de juegos, que era conocido en 2 comunidades de la comunidad de élite cercana. Su guardián se encontraba prácticamente en el medio, justo más allá de la entrada donde las nanas de los sedes vecinos a menudo se reunían. Su habitación se hundió detrás de la vegetación densa
y se hizo inconsciente por Nicolás. Ese día, el señor García había vuelto de la tienda local cuando notó actividad sospechosa. Después le explicó al policía: «Veo a alguien en guardia, vestido completamente en negro, a pesar del calor de la mañana». Decidí observar un poco e investigar. A causa de sus muchos años como guardián de juegos, el señor García era adepto en moverse silenciosamente por la floresta para evitar alargar la naturaleza. Me escondí detrás de un árbol y guardé un ojo vigilante. De repente vi a un hombre atacar a una mujer, golpeándola, pero él estaba tratando de alcanzar al niño. Me acerqué y le golpeé con un palo. Lo había sacado de la caja, por si acaso, explicó el señor García. «Buena trabaja, señor García. Has convertido en un héroe local. Mira, la prensa ya está reuniendo. Quieren entrevistarte. Siga este informe de la policía y ríete de tu fama reciente», dijo uno de los oficiales. No iré a ellos. No me importo por ese tipo de cosas», respondió el guardián del juego, y se mudó a su lugar en un modo tranquilo, de manera que nadie lo siguiera. El señor García no sentía que había hecho nada extraordinario. Creía que nadie actuaría de la misma manera en su posición. ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados cuando aquellos que no podían defenderse estaban en peligro? Y apareció en la casa del señor García. «Hola, soy el padre del chico que rescataste hoy. Es un buen niño. Se calmó tan pronto como lo acosté. ¡Qué chico más valiente e inteligente! Muchas gracias. Es una bendición que estuvieras ahí en ese momento. Estamos muy agradecidos de que no hubieras pasado de largo». Carlos estaba al borde de las lágrimas, conmovido por las emociones. El día había sido increíblemente intenso, dejándolo emocionalmente agotado. «Dime, ¿cómo puedo agradecerte? ¿De qué estás hablando? No hay necesidad de agradecerme. ¿Quién se queda indiferente cuando la vida de un niño está en juego?». El señor García estaba genuinamente sorprendido por recibir agradecimientos por sus acciones. Sin embargo, Carlos insistió: «Bueno, si insistes, un nuevo equipo de pesca y tal vez algo de comida para mi perro serían bien recibidos». «Por supuesto, sin problema. Por cierto, si no te importa que te pregunte, ¿todo esto se hizo por dinero?», preguntó un jugador curioso. «Oh, por desgracia es mucho más complicado que eso», respondió Carlos. «Bueno, siéntete libre de compartir si no es demasiada molestia. Vivo un poco aislado aquí, en un vacío de información, por así decirlo». Carlos comenzó a relatar los eventos desalentadores de sus años pasados, incluyendo la enfermedad de Julia, su decisión de adulterio poco convencional, su muerte subsecuente y la venganza que se llevó a cabo contra su esposo. El investigador me informó de que Nicolás estaba muy herido, ya que todos asumieron que sus acciones estaban motivadas solo por la codicia, cuando en realidad estaba consumido por la venganza, explicó Carlos. Carlos se sintió aliviado de que el señor García hubiera investigado esta historia tan compleja. Había sido ansioso por compartirla con alguien, buscando una perspectiva imparcial de un extraño. Le preguntó si habían llevado a Nicolás a un estado de locura y venganza, y si solo se trataba de él mismo. Carlos no soportaría tanta introspección, pero todo lo que él y Julia hicieron fue volver a su hijo. Al concluir su historia, Carlos se volvió al señor García, un observador imparcial, y le preguntó: «¿Crees que lo hemos empujado hasta este punto? ¿Somos responsables de su deseo total de venganza?». «Venga ya. ¿Hablas en serio? Eres un adulto y hablas de semejantes tonterías. Ese Nicolás tuyo siempre encontró una excusa, ni siquiera la necesita. Se casó por dinero, lo engañó sin vergüenza, maltrató a su esposa enferma
y se convenció de que la culpa era de ella. ¿Cuál es su culpa? ¿Por devolver el golpe una vez? ¿Por perder la paciencia? ¿Por no sufrir? Ella le dio en el talón de Aquiles, el bolsillo. Al contrario, bien hecho. La mujer ideó un plan y lo llevó a cabo. Esta revelación desde la perspectiva de un hombre peculiar realmente iluminó a Carlos. Meditó profundamente cada palabra que don Arturo había dicho. Ahora también te debo tu buen consejo. Carlos sonrió. En respuesta, el guardabosques solo levantó la mano y la bajó. Partieron como amigos, y don Arturo prometió que iría a ver a la chica. He oído por ahí que los chinos tienen una creencia o una sabiduría, quién sabe cómo llamarla, que si salvas la vida de alguien, eres responsable de esa persona para siempre. Así que no te preocupes por ti, Roberto. También lo cuidaré aquí. El guardabosques se despidió. A su invitación, visitó la casa de Carlos y siempre fue bien recibido. En él, el chico encontró a otro miembro de la familia que amaba. El tribunal sentenció a Nicolás a varios años de prisión. Durante este largo período, todos en la casa se tranquilizaron y volvieron a su vida sosegada. La familia finalmente pudo respirar con alivio. Don Fernández visitaba a su hijo a diario y le ayudaba, cumpliendo fielmente las tareas que su ahijada le asignaba. Carlos conoció a una madre soltera, cuya hija va al mismo grupo de primero de edad que Roberto. Los niños se llevan bien, y los padres de Carlos esperan que esta vez su hijo encuentre la estabilidad en su vida personal, y que Roberto tenga una madre y una hermana cariñosa, quizás incluso más que una hermana. Pero, por supuesto, como Carlos le prometió a Julia, nunca permitirá que Roberto olvide a su propia madre. Siempre le habla de ella, mostrándole fotos y videos del chico. Le recuerda constantemente que su madre lo ama mucho, que siempre está con él, lo protege y lo cuida, incluso si no puede verla. Nicolás seguía aturdido por los recientes acontecimientos, incapaz de asumir por completo la magnitud de lo sucedido. Sus días se volvieron una rutina monótona, sin un propósito claro. El encarcelamiento solo aumentó su resentimiento, pero no había nada que pudiera hacer. Su plan de venganza había fracasado estrepitosamente, y ahora estaba pagando el precio. El señor Fernández, en cambio, encontró consuelo en la compañía de Roberto y Carlos. Cada día que pasaba, veía cómo Carlos se convertía en un padre cariñoso y dedicado. Roberto crecía fuerte y feliz, rodeado de amor y cuidado. Aunque la sombra de Julia siempre estaba presente, su memoria se mantenía viva a través de las historias y recuerdos compartidos con su hijo. Con el paso del tiempo, Carlos volvió a encontrar la felicidad. Conoció a una mujer excepcional que no solo acogió a Roberto como su propio hijo, sino que también lo amaba profundamente. La familia de Carlos creció y Roberto ganó una hermana con la que tenía un vínculo especial. La vida, aunque marcada por la tragedia, continuó con nuevos capítulos llenos de esperanza y amor. El legado de Julia, su amor y sacrificio, vivió a través de Roberto y la familia que había dejado atrás. Y mientras Nicolás languidecía, en prisión, aislado y olvidado, la familia de Carlos prosperaba, encontrando fuerza en el amor que Julia había dejado como su verdadero legado. Así, la historia de venganza, amor y redención llegó a su fin. Aunque el camino estuvo lleno de desafíos y dolor, al final, el amor y la bondad prevalecieron, trayendo paz y felicidad a aquellos que realmente lo merecían.